Bienvenidos a Noches de Leyenda, donde les contaré las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Entre las infaltables historias durante una ronda alrededor de una fogata o en una charla acerca de temas paranormales, se encuentran las de una persona que está pidiendo raite a altas horas de la noche, la de los personajes que te abordan en la calle, o en las que simplemente vas caminando cuando de repente te topas con algo completamente fuera de lugar o inexplicable. Hoy hablaremos de las apariciones en el camino. Una de las primeras leyendas que conocí de Nombre de Dios fue la de la pasajera de las 7 curvas. Se dice que cuando los automovilistas pasan por ese lugar durante la noche, de repente ven a una joven mujer pidiendo un raite, sobre todo si van solos. Tal como le sucedió al chofer de un camión de carga al transitar solo de noche por esa zona. Él narra que al llegar a la altura de la primera curva, en dirección de Nombre de Dios a Durango, donde se encuentran una especie de capillas dedicadas a San Judas Tadeo, y me parece que a la Virgen de Guadalupe, vio a una mujer muy bella que vestía elegantemente, la cual le hizo señas para que se detuviera. El chofer, que se encontraba un poco cansado, pensó que una buena compañía y una charla amena le vendría bien para el trayecto. Aunque el lugar no era el mejor para detenerse, así lo hizo, y abrió la puerta para que la mujer pudiera subir. Espero que el chofer quisiera hacer una buena obra y tuviera buenas intenciones, porque la práctica de pedir ride o aventón hacer autoestopismo, como le dicen en algunas partes del norte, es muy peligrosa. Pero pues en verdad espero que sí tuviera buenas intenciones. Pues, ¿qué podría hacer alguien a altas horas de la noche en un lugar alejado del poblado? Quizá el chofer entendió que probablemente la mujer tenía alguna necesidad enorme. No sé, quizá su coche se había descompuesto o cualquier otra cosa. Aquella dama se acomodó en el asiento y con una voz suave comenzó una plática que le volvió el sueño al chofer. Al poco rato, la mujer comenzó a acercarse al conductor y pasó su brazo por detrás del cuello, como abrazándolo, lo que al conductor no pareció molestarle, pues quizá era una manera de agradecer el gesto. Con ganas de que aquel momento no acabara, el chofer tomaba cada curva de la carretera despacio, hasta que nuevamente se incorporó en el tramo recto de la carretera. Es en este punto cuando comienza a sentir aquel brazo completamente frío. Al decidir voltear a ver a su compañera, el susto fue enorme al observar un rostro con unas cuencas vacías en lugar de ojos, dientes grandes y pómulos descarnados, una visión fantasmagórica. Aquel pensamiento de una buena aventura y un rato agradable se esfumaron en un segundo, convirtiéndose en terror y pánico. Paralizado y sin que sus piernas respondieran como él quería, aceleró, mientras una carcajada de la pasajera apagó la música que se escuchaba en la radio. Justo antes de llegar al entronque del Saltito, aquella pasajera se desvaneció, sin que el camión se hubiera detenido ni abierto la puerta. Al recobrar un poco de su estado normal, su primer impulso fue el querer detener el camión, por lo que fue disminuyendo un poco la velocidad. Un sudor frío y un temblor de piernas eran la prueba del susto que acababa de pasar. En su mente se proyectó la imagen que acababa de ver hace unos instantes, lo que causó que el miedo no lo dejara frenar y acelerara un poco más para poder alejarse lo antes posible de ese lugar. Una vez más, las versiones de esta historia son muchas. A veces son taxistas o personas de vehículos particulares, en otras vienen de Durango a Nombre de Dios, y algunas veces se dice que no es necesario que se detengan o ni siquiera que, pues sí, que se detengan y que le abran la puerta o que quieran hacerle el favor de llevarla, sino que al avanzar en el tramo, de repente al voltear por el retrovisor o voltear hacia el asiento del pasajero, de repente ya la traen ahí con ellos como pasajera. Es como si se subiera sola y pues causa la misma impresión. Siempre se mantiene una cosa, que es la visión de aquella bella mujer que al cabo de un rato deja ver su rostro cadavérico. No se sabe de quién es el espíritu a ciencia cierta, pues en esa zona hubo muchos accidentes fatales, por diversos factores, desde la imprudencia al manejar, las inclemencias del tiempo o bien el terreno traicionero,
tanto para foráneos como para locales. Muchos se confiaban y por alguna razón pues terminaban en un accidente fatal. Algunos aseguran que se trata de la esposa de un señor de nombre Salvador, quienes sufrieron un accidente en el lugar, falleciendo la señora, mientras que su esposo después de algún tiempo volvió a Estados Unidos, de donde eran originarios. Y es por esto que aborda a los automovilistas buscando al hombre que fuera su esposo. Cuando escuché por primera vez esta historia tenía entre 5 y 6 años. Esto porque cada vez nos dirigíamos de la ciudad de Durango a Nombre de Dios a visitar a mis abuelitos y siempre pasábamos por aquel tramo de la carretera. Este se encuentra a unos 10-12 kilómetros de Nombre de Dios y en el año 2009 fue clausurado y reemplazado por uno más recto que atraviesa algunos pequeños cerros. Esta carretera pasó a llamarse, bueno, siempre ha sido la Federal 45 Panamericana, pero también la conocemos como Carretera del Libramiento, que es la que se construyó ah, para rodear Nombre de Dios. Ahora ya tienen la opción de no atravesar Nombre de Dios, les resta tiempo a su trayecto y pues hacen menos tiempo. Esa es la cuestión ahí. Anteriormente se hacía una hora completa de Nombre de Dios a Durango y ahorita hacen aproximadamente 35-40 minutos. Eh, pero bueno, les comento, este se encuentra a 12 kilómetros de Nombre de Dios, fue clausurado y las curvas aún son visibles, pero ya no son transitadas, excepto por los ganaderos del ejido de San Francisco del Malpais, quienes pues pasan por ahí con sus camionetitas, con su ganado nada más, a caballo o en alguna moto. Anteriormente también se usaba cuando la carretera que se construyó se dañaba, ya había algún deslave de los cerros o alguna cuestión que no dejara que los autos transitaran con libertad. Se volvía a abrir este tramo mientras hacían los trabajos de reparación para no detener el flujo. Siguiendo la carretera en dirección a Nombre de Dios, nos encontraremos un tramo quedando a unos 5 kilómetros de Nombre de Dios, en el que se encuentran el entronque de la comunidad del Venado, el puente de Melones, la comunidad de Nixtalpa o Nixtalpan y el entronque de la Constancia. Este tramo es el escenario de nuestra siguiente historia. En ella, una familia transitaba por la carretera, a la altura del tramo ya mencionado. Justo en el puente de Melones, el conductor, que era el padre de familia, frena de una manera brusca, lo que ocasiona que todos en el vehículo se sacudieran. La madre de familia pregunta ¿qué pasó? A lo que el señor le contesta que un niño se había atravesado en la carretera. Al voltear la señora alcanza a ver a un niño como de unos 5 o 6 años. Lo describe como si estuviera vestido con pantalón y camisa de manta, el cabello un poco largo y despeinado, con rasgos mestizos. La pareja decide bajar del vehículo. Una vez descienden del auto, no alcanzan a ver mucho porque pues la única fuente de iluminación son los faros del coche, ya que ahí no hay pues mucha iluminación. Las lámparas más cercanas están a 50 y como 100 metros, una está en un callejoncito y la otra en una pequeña fonda, pero ninguna está apuntando directamente a la carretera y pues están a una distancia considerable. Al buscar al niño como para llamarle la atención o ver si se encontraba bien, no lo encontraron por ningún lado y por más que lo llamaron no recibieron respuesta. Debido a lo ocurrido y a la cercanía con Nombre de Dios, deciden regresar hasta un pequeño negocio de comida que aún se encontraba abierto. Se sentaron en una de las pocas sillas que tenían en el lugar y comenzaron a hablar de lo que había sucedido. La dueña, que era una señora de la tercera edad, al escuchar de lo que hablaban, decide interrumpirlos para unirse a la conversación, cuestionándolos acerca de si en verdad no conocían a aquel niño que habían visto, pues había una historia detrás de aquella pequeña aparición. Don Juan González, un buen hombre nacido en Zacatecas, se vino en busca de trabajo al Malpais. Iba rumbo a Durango, pero le gustó el paisaje y el clima y se quedó aquí. No venía solo, lo acompañaba su pequeño hijo de escasa edad, pues recientemente había quedado viudo.
Entró a trabajar de peón en la casa de don Higinio Soto, cerca de la iglesia de Jesús. Su hijo se encariñó con la familia de esa casa, y el sentimiento era mutuo, pues ellos también se encariñaron con el niño, lo que causó celos en don Juan, pues sentía que le quitarían el cariño de su pequeño. Hay algunas personas que destacan que él no era el más cariñoso con el pequeño. Es por esto, por los celos de don Juan, que decide irse a la Constancia, donde consigue trabajo en la fábrica de hilados, en donde fue recibido por la familia Ramírez, quienes también recibieron con cariño al niño, desatando los celos de don Juan una vez más, por lo que decidió ahora emprender el camino hacia la capital de Durango. Durante el viaje se detuvieron a comer algo y descansar. Ambos se encontraban en silencio, como la mayor parte del tiempo que estaban juntos. De un momento a otro, el niño se alejó y se escondió. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el padre se dio cuenta de que no estaba el niño y comenzó a buscarlo, sin poder encontrarlo ese día ni el siguiente. En su búsqueda, don Juan volvió a casa de los Ramírez para ver si ahí se encontraba el niño, pero recibió una respuesta desalentadora, pues no lo habían visto desde que se fueron. Algunas vecinas aseguraban haberlo visto, lo que alimentó las esperanzas del padre por encontrarlo. Cuentan que la búsqueda duró algunos meses, en los cuales algunas personas se sumaron en ayuda, encontrando en el río debajo del puente de Melones unos pequeños restos que se presumen eran los del pequeño niño que seguramente había sido atacado por alguno de los depredadores presentes en la zona. Don Juan siguió la búsqueda negándose a creer que aquellos restos fueran de su hijo. Con el pasar del tiempo, el señor murió sin su hijo y arrepintiéndose de haber sido inexpresivo con él. Los que han escuchado la leyenda o han visto aquella figura en la carretera aseguran es el espíritu del pequeño que murió buscando regresar al lugar donde había recibido un poco de cariño. Ahora sí, vamos a entrar a Nombre de Dios, justo a un lado de la Plaza de Armas, donde corren las calles Francisco Zarco y Constitución. Esta última tiene una leyenda que es la que contaré a continuación. Para ello, debemos remontarnos un poco en el tiempo, a cuando la calle Francisco Zarco era conocida como la calle Real, ya que es por donde pasa el camino real de tierra adentro, que nuevamente es una historia para otro video. Y la calle Constitución era conocida como la calle de la Palma, porque en la esquina de lo que anteriormente era el convento de San Francisco se encontraba una palma de gran tamaño. En aquellos años vivía don Manuel Ortiz, un señor al que le gustaba mucho ir a con un compadre a echarse unos tragos y buscar bailes. En una de esas noches que don Manuel venía por la calle Real de con su compadre, ya pasadito de copas y con ganas de bailar, deseoso de levantar polvadera, se le quitaron un poquito las ganas, se le fue la esperanza porque pues no se sabía de ningún baile en el pueblo ni en las comunidades aledañas. En aquel entonces no eran bailes con grandes sistemas de sonido como lo son ahora. Lo que sonaba era un arca y un violín, al ritmo de una polca o del chotis. O ya cuando había ambiente llegaban las cuadrillas. Usualmente era un violín acompañado de guitarras, contrabajos y algunos instrumentos de cuerda variados. El punto es que al caminar por la calle Real y llegar hasta la calle de La Palma, salieron dos mujeres, una vez más descritas como muy bellas, quienes se acercaron a don Manuel. ¿Qué hubo, Manuel? ¿A poco te vas a ir a dormir tan temprano?, preguntaron aquellas mujeres. «Ora ustedes, pues ¿de dónde salieron?», contestó don Manuel. «Te estábamos esperando para que nos lleves al baile, ya que dos muchachas solas, pues no es correcto que lleguen así nomás, ¿verdad?», agregaron. «¿Y dónde está el mentado baile?», preguntó don Manuel, entusiasmado por aquella compañía y ansioso por una buena aventura. «Síguenos», le dijeron las mujeres. Bajaron por los accesos a la ciénaga, tomando el curso hacia el sureste, siguiendo el cauce de la misma. Las mujeres iban guiándolo del brazo, agarrándolo con fuerza como si no quisieran que se escapara. La distancia fue lo que a don Manuel se le comenzó a hacer extraño. La verdad fue hasta después de un tiempo, porque él solo pensaba que era un suertudo por ir acompañado de dos mujeres hermosas.
que aunque no les había visto el rostro, él estaba seguro de que eran bellas. Ya habían caminado mucho, y aunque él sabía que ya no debían sentir el agua de la ciénaga, lo que más le desconcertaba era que parecía que sus pies no tocaban ni la tierra. Al llegar al callejón del Codo, que está por la calle Ignacio Allende, comenzó a escuchar algo de música en dirección a Baracaldo. Intentó consolarse con esto, pero una vez más, la sensación de no tocar el suelo lo invadió. Y un sentimiento de miedo se apoderó de él, limitado a decir con voz entrecortada: Ave María Purísima, ¿a dónde me llevan? Al pronunciar aquellas palabras que en la creencia popular alejan a los espíritus malos, aquellas mujeres lo soltaron, dejando oír una carcajada a la par de que sus rostros se iluminaban, dejando ver unas cuencas enormes, la falta de nariz y una dentadura sin cobertura. ¿Con qué querías baile, Manuel? Pues allá nos vemos, le gritaron perdiéndose entre las membrilleras y nogaleras con rumbo a donde venían, como si fueran a esperar a otro ingenuo que buscara un poco de diversión, sobre todo si lleva su mezcal entre pecho y espalda. La última historia de hoy es de mi abuelito materno, quien un día por la tarde volvió a casa después de ir a revisar algunas de sus matas. Él así le llama a sus sembradíos. La casa de mis abuelitos está sobre un callejón largo en el que hay algunas otras casas y algunos ranchos más grandes. En la primera parte de este callejón se encuentra una casa y justo después está un portón de barrotes que da a otro callejón que conduce hasta una casa al fondo. Frente a este portón se encuentra una especie de solar en el que aquellos años había una cabaña. Mi abuelito cuenta que iba caminando con normalidad cuando al llegar a la mitad de la casa del comienzo del callejón empezó a escuchar algunos pasos, lo que no se le hizo extraño porque pues ahí vive gente, hay algunas huertas cercanas y pues es normal que gente ande trabajando o en la casa o pues conviviendo en la casa, trabajando en las huertas o caminando simplemente por el callejón. Dice que al estar casi justo en el portón, un esqueleto salió por él mismo sin que se abriera. Este cruzó el callejón principal para luego entrar al solar en dirección a la cabaña. Esto quedó así sin más, no hemos sabido que alguien más haya visto algo parecido. No se han reportado más avistamientos de este esqueleto. Lo que sí es que se reportan mucho avistamientos de cosas extrañas y ruidos aparte. Otra de las historias es de mi mamá y de una de mis tías. Ellas me cuentan que uno de estos días mi abuelito se fue a casa de una de mis tías, una de sus hermanas, y que ellas fueron por él como para decirle de que pues ya vengas a cenar, ¿no? Cuando iban pasando por este portón, empiezan a escuchar pasos. Como les comento, hay algunas huertas, por lo que es normal que el suelo esté cubierto la mayoría de su parte por hojas secas. Entonces cada paso se escuchaba cómo pisaban y crujían esas hojas. Esto se les hizo extraño y al recordar lo que les dijo mi abuelito, sobre todo por esto, lo que les había contado del esqueleto les empezó a dar miedo, corrieron a casa de mi tía. Al llegar las vi a mi abuelito y les pregunta qué había pasado. Ya ellas les dijeron que nada, que pues venían por él para que se fuera a comer. Ya mi abuelito le dijo, no, pues sí, vámonos, mijas. Al ir caminando, mi abuelito, como las conoce más, pues les pregunta, ahora sí, díganme qué pasó. Mi tía y mi mamá le dicen lo que pasó y mi abuelito en su bici usualmente carga una bolsa con toda especie de cosas ahí dentro. Trae desde su navaja, unas pinzas, un machetito chiquito, unos guantes de jardinería, guantes de trabajo rudo y una lámpara entre sus cosas por si en algún momento se le hace tarde cuando esté regando o cuando esté regresando a casa. Entonces les presta la lámpara como para que la usaran hacia donde se escuchaban los pasos y fue su sorpresa de que vieron que no había ninguna hoja ahí. Todas estaban recogidas en montoncitos como para quemarlos.
Dicho esto, esos montones ya estaban quemados, ya solamente estaba la ceniza y algunos pedacitos de hoja que quedaron, lo que se les hizo aún más extraño el por qué se escuchaban los pasos sobre las hojas. Para agregarle misticismo a este asunto, pues en ningún momento vieron el fuego cuando iban hacia con mi abuelito, ni habían olido el humo. Ese fuego se había apagado ya hacía mucho rato. En otra ocasión, iba uno de mis tíos que vive en Estados Unidos, llegó y iba a llevar a mis primos y a otro tío hacia acá, hacia Nombre de Dios. Ellos viven en una de las comunidades aledañas. Venían para acá para Nombre de Dios y cuando pasan por esa casa de la entrada del callejón, ellos dicen que empezaron a oler como humo una vez más. Es en este momento cuando empiezan a ver que de las ventanas de la casa y de la puerta salían llamaradas, es decir, que se estaba incendiando aquella casa. Ellos no sabían qué hacer, deciden venirse a Nombre de Dios y dar parte a las autoridades, en este caso a la policía. Cuando la policía les dice, pues vamos a ver dónde está la casa que se está quemando. Al llegar, los policías y mis tíos y mis primos ven que la casa está en estado completamente normal, sin humo, sin llamas y las puertas y ventanas cerradas, prácticamente no se estaba quemando. Los policías tachando de locos a mi familia, que esto puede ser denominado como una alucinación en masa, sin saber aún que la ocasionó, como para que entre 5 o 6 personas la vieran al mismo tiempo, que describieran exactamente lo mismo, pues está aún más raro, ¿no? Mi abuelito estuvo enfermo durante un tiempo después de ver a este esqueleto, que tengo entendido que hay algunos casos en los que también las personas se enferman durante un tiempo después de sustos grandes. Tengo entendido que es por todas las reacciones que tiene en tu cuerpo. No sé bien qué sustancias segrega tu cuerpo en ese momento, pero sé que en altas dosis pues son dañinas, por eso enferman. Pero bueno, en todos los caminos hay por lo menos una historia de algo que se aparece, ya sea porque una persona falleció en ese lugar, porque hay algo escondido o como una advertencia, o bien que quieran llevarse a alguien más, ¿no? Recuerden que crean en esto o no, este tipo de tradiciones orales son muy importantes y los invito a convertirse en guardianes de las historias de los lugares donde residen o los que visitan. O ya sea que los escuchen por un medio digital o los lean en algún libro. Soy un fiel creyente de que una de las mejores maneras de conocer un lugar y a una persona o las personas que viven ahí es escuchar su historia. Y no solamente las que están plasmados en los libros de la escuela, por así decirlo, sino las leyendas, mitos que cuentan y que están plasmados en los libros de los autores que ahí residen o que vivían en esa parte, ¿no? Este es el caso de las historias que les comparto. Por ejemplo, la de la pasajera de las siete curvas, pues tengo toda mi vida escuchándolo, ¿no? Desde los 5 o 6 años. Y es de las más famosas, creo que hay aquí en Nombre de Dios. Pero también se encuentra en el libro de Era una vez, del autor, el profesor Heriberto Hernández Velázquez, quien fuera el cronista más importante de aquí de Nombre de Dios. Su legado aún sigue vivo, gracias a todos los libros que escribió, entre los que se destacan el ya mencionado Era una vez, Hojas sueltas, que me parece que es de poesía, no quiero equivocarme, y también se encuentra Mi Bella Villa, donde habla mayormente sobre su terruño, Nombre de Dios. Y pues también vivo gracias al legado que dejan las personas que llegamos a tener la dicha de conocerlo y tenerlo de maestro, obviamente. Y en este libro, en el de Era una vez, también se encuentra la leyenda de las Damas de la Palma. Por otro lado, la leyenda del niño que se aprecia en la carretera se encuentra en el libro Leyendas y Relatos de Durango Antiguo, quinta parte, del autor Manuel Lozoya Cigarroa.
que una vez más los invito a convertirse en guardianes de las historias de sus lugares donde vivan, de las personas que conozcan y de los lugares que visiten. También los invito a que si tienen alguna leyenda, si conocen alguna leyenda, si son de aquí de Nombre de Dios, compártanmela con toda libertad como para ver si ya la tengo planeada o para ver si no la conozco o para investigarla un poquito más. Si son de otros lugares, adelante también. A mí me encanta conocer este, todas las leyendas de los lugares a donde voy. Siempre que vamos a... Formo parte del Museo Comunitario Contalpa. Siempre que vamos a los encuentros anuales de museos comunitarios y ecomuseos de la región norte del país, lo primero que llego preguntando es qué leyendas tienen aquí o qué se aparece aquí o asustan aquí, y pues me he llevado con gratas sorpresas. Aparte de que pues también realizaba algunos campamentos. Bueno, los campamentos los sigo realizando de mano de la empresa llamada Crux Habitat. Si gustan seguirla en Instagram y en Facebook, búsquenlos. Ellos realizan actividades de aventura desde campismo, bici de montaña, kayak, en lo que es aquí en el estado de Durango. Con ellos realizo campamentos en los que me la paso la mayor parte en la noche como cuentacuentos. Y también realizábamos un recorrido nocturno en las calles de Nombre de Dios y en su panteón. Y terminábamos en una fogatita también como cuentacuentos. Pues contábamos las leyendas. Y al yo acabar de contar mis leyendas que preparo para ese día, les pido a las personas que me cuenten sus propias leyendas. Y pues me he llevado algunas gratas sorpresas con las leyendas que me cuentan. O anécdotas personales que también los invito a compartírmelas porque es muy, 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 muy interesante. Tengo planeado, no es en la siguiente semana, porque para la siguiente semana tengo planeado el video de, me parece que es la Villa de los Cuatro Templos. Ahorita reviso mi libro de apuntes, pero para la siguiente, que sería el 6 de diciembre, me parece, tengo planeado sacar el video de anécdotas, en donde ahí por ahí ya me mandaron alguna. Me pareció muy interesante la que me mandaron hasta ahorita. Y pues las que yo conozco, las que me han contado, ¿no? Y pues nada, como les digo, los invito a convertirse en guardianes de estas historias. Muchas gracias si llegaron hasta el final del video. No olviden suscribirse y seguir a Noches de Leyenda en todas las redes. Y no se olviden de mirar por el retrovisor.